Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Les saludo afectuosamente ya desde casa, con un color de camisa diferente y agradecido con Dios y con ustedes por sus oraciones. En este día la palabra de Dios la encontramos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 12 y el verso 6, en donde dice la palabra de Dios: Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Una vez más, tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Profeta Oseas 12:6. En el capítulo número 12, momento oramos. y el verso 6, en donde como dice Oseas la palabra de profetizó, Dios: Señor. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, Vuelve tu corazón al Señor, y Él traerá la lluvia temprana y tardía, una vez más, y restaurará tú, a nuestra pues, nación. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Profeta Oseas 12:6. En el capítulo, En ese momento oramos. Volvamos a Dios, volvamos al Señor. Tan cierto como es el alba, Él vendrá. Vendrá cual lluvia temprana y lluvia tardía, así vendrá. Oh, ven, volvamos a Dios. Oh, ven, volvamos a Dios. Oh, ven, volvamos a Dios, volvamos al Señor. Cuando venir, Él nos sanará. Él nos sanará. Cuando venimos, Él nos sanará. Volvamos al Señor. Esfuérzate en conocerle, camina con Él, camina con Él. Vivamos en su presencia, siempre con Él, siempre con Él. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Oh, volvamos a Dios. Volvamos al Señor. Buscaremos su rostro. Busca su rostro. Volvamos al Señor. Ven, volvamos. Oh, ven,
volvamos a Dios. Oh, ven, volvamos a Dios. Oh, ven, volvamos a Dios. Oh, ven, volvamos a Sí, Volvamos al Señor. volvamos a nuestro Dios. Volvamos al Señor. Oh, 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 Volvamos al Señor. a nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por la bendición de poder reunirnos con la iglesia. Aunque el templo está cerrado, la iglesia sigue activa y te damos gracias por eso. Ayúdanos a entender tu palabra para que la podamos aplicar y así también cambiar nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Te lo pido con toda sinceridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos rodeados de mensajes de todos los tipos, y lo podemos agrupar de la manera siguiente. Algunos mensajes tienen que ver con notas de orientación sobre lo que vive el mundo en nuestros días. Esos mensajes buscan orientarnos sobre cómo vivir, cómo enfrentar, cómo superar y, en fin, cómo nosotros debemos actuar en estos tiempos. El mensaje de hoy es una reflexión producto de mi oración en estos días al Señor. He estado orando al Señor que me permita entender, que me permita saber detrás de todo esto cuál es el mensaje que nos quiere dar. Pienso que el error más fatal que podríamos cometer nosotros como seres humanos es el no entender el mensaje que Dios está dando a la humanidad. Y me temo que es la realidad que enfrentamos. En ese momento, en ese proceso de oración al Señor, he estado meditando sobre algunos pasajes bíblicos y no quiero ponerle estructura, pero básicamente se encierra en 2 puntos. Bueno, 3 puntos para completarlo más y así usted lleve una secuencia. Número 1, el mensaje constante de la Biblia es Dios buscando al hombre. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Un Dios que ama al hombre, un Dios que anhela establecer una relación profunda de amistad con el hombre. Lo vemos buscando a Adán, preguntándole cosas a Caín, cosas que ya Dios sabía, pero lo vemos preguntarle cosas a ellos. Vemos a Dios llamando a Noé, estableciendo una amistad con Abraham, llamando a Isaac, confirmándole el pacto a Jacob, usando una nación para que sean sus reyes y sacerdotes. Vemos a Dios enviar profetas, mensajeros. Y ya en el primer mensaje de esta serie les estuve hablando de cómo Dios insiste con el pueblo de volverse a Dios. Vemos a Dios enviar a Jesús el Hijo, morir por nuestros pecados. Y vemos a Dios que insiste, a pesar de la negativa del hombre, en llamarle, en buscarle, en acercarse. Ese es el mensaje de la Biblia. Entonces, he estado meditando mucho en ese mensaje coherente de Dios a través de la historia. Número 2, he visto la insistencia de Dios con el pueblo de Israel, y es el punto que quiero desarrollar en esta mañana. Y número 3, he visto el futuro de la historia humana
cuando al final de los tiempos parece que el hombre seguirá insistiendo en no captar el mensaje. Entonces, en ese punto número 1 de esa constante muestra de amor de Dios, usted puede verlo en su propia vida, cómo Dios le ha estado llamando, cómo Dios le ha estado hablando, cómo Dios ha estado insistiendo para que usted tenga un acercamiento a Él. Y ojalá que no terminemos ignorando el mensaje de Dios. El segundo punto sobre el pueblo de Israel lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 4, los versos 6 en adelante. Y le invito para que lea conmigo este pasaje, porque es que me dejó realmente anonadado el ver cómo Dios repite una y otra vez la misma cosa, la misma expresión. Amós 4:6. Le dice Dios al pueblo: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, es decir, se dañó la cosecha. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Verso 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¡Wow! Segunda ocasión que Dios dice: no os volvisteis a mí. Verso 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Una vez más, van 3. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¡Wow! Verso 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Si se da cuenta, hermano, hermana, amigo, amiga, no os volvisteis a mí en el verso 6. No os volvisteis a mí en el verso 8. Nunca os volvisteis a mí, verso 9. Mas no os volvisteis a mí, verso 10. Número 5. Yo creo que con 3 repeticiones ya hubiera sido suficiente, pero Dios insiste una 5ª vez. Verso 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Una vez más, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Wow, esto me dejó a mí con los ojos abiertos, mis amados y amadas hermanos. ¿Cómo Dios hace una lista de los juicios que envió sobre el pueblo, y el pueblo no se volvió a Dios? La palabra volverse es la palabra que se usa para la palabra arrepentimiento en el griego. Es como que si Dios estuviera diciendo: no se arrepintieron. El verso 12 de Amós 4 termina diciendo: por cuanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es como que si Dios dijo: bueno, ya les envié varios mensajes y ustedes no se volvieron a mí, no regresaron a mí. Hermanos, qué peligroso es esta actitud humana. Pero espere un momento. El punto número 3
todavía me sorprendió aún más. En el libro de Apocalipsis, en medio de los juicios de lo que será testigo el mundo en sus últimos tiempos, les invito para que venga conmigo a aquella insistencia divina. 4 veces encontramos la insistencia del comportamiento del hombre. Apocalipsis capítulo 9, el verso 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis capítulo 9 nos está planteando el contexto del castigo, del juicio derramado por medio de las trompetas. Dice que en aquellos días, el verso 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ni ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En este tiempo la gente no quiere morir, pero en ese tiempo la gente buscará la muerte y ya la muerte no va a estar disponible, porque habla de las langostas que parecían caballos preparados para la guerra. Dice que en la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, cabello como de mujer, dientes como de leones, corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones, y con sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y dice que al final de todo esto, los hombres no se arrepintieron. Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:21, en el mismo contexto, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Una vez más repite: no se arrepintieron. Un poquito más adelante, en el capítulo 16 del mismo libro de Apocalipsis, hablando sobre ya no las trompetas, sino ahora las copas, dice el verso 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y una vez más dice: y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Wow! En vez de buscar a Dios, la gente blasfemó contra Dios. No se arrepintieron. Y en el capítulo 16, el verso 11, una vez más, la palabra de Dios nos dice, bueno, el verso 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué es lo que el Señor ha estado tratando conmigo en estos tiempos? Ha estado mostrándome la evidencia de una raza caída, que por más que quiera, se le hace difícil buscar a Dios. Por más que quiera. Por eso es que la Biblia, oh bendito sea el Señor, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Amados hermanos y hermanas, el pueblo de Israel 5 veces, luego de varios juicios enviados por Dios,
los vemos a ellos persistir en su pecado. Dice Dios una y otra vez, pero no se volvieron a mí, no se arrepintieron. Y al final de los tiempos, hablando del ser humano en este tiempo, a pesar de los juicios, de las copas, de las trompetas, a pesar de el llamado de Dios, dice que no se arrepintieron. ¡Wow! Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo, capítulo 19, verso 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué bienaventurados? Porque dentro de una raza humana caída, cuya inclinación es al pecado, a no buscar a Dios, el que usted pueda escuchar la palabra, cambiar de rumbo, eso es una bienaventuranza. Usted es dichoso, dichosa que pueda escuchar el mensaje de Dios. Bendito sea el Señor por su gracia salvadora. Por eso, en esta mañana, Dios insiste en llamarnos a volvernos a Dios, a regresarnos a Dios, a arrepentirnos de nuestros malos caminos y regresarnos a Dios. Como leímos al principio, vuélvete a mí, dice Dios. ¿Por qué debemos de volvernos a Dios? Amados, los mensajes que escuchamos en este tiempo son diversos y muchos. Nos llegan mensajes por Facebook, nos llegan mensajes por todas las redes sociales, nos llegan mensajes, notas de audio, videos. Cuánta predicación y cuánta información tenemos en este tiempo. Sin embargo, el hombre sigue insistiendo en su pecado. La iglesia del Señor necesita entender que es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de que Dios pase a ser el primero en nuestras vidas, el primer lugar. Si en medio de esta crisis, mis amados, hay que estar insistiendo con la gente para que ore y lea la Biblia, bendito sea el Señor. Si en medio de estos tiempos de crisis, de muerte, de dolor, de luto, insistimos en alejarnos de Dios, ¿qué tendrá Dios que hacer? ¿Qué tendrá Dios que hacer para llamar nuestra atención? Volvámonos a Dios. Hay esperanza para el que se vuelve a Dios. Hay esperanza para el que persevera en Dios. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el Señor insiste con su iglesia, insiste con nosotros, insiste con usted, insiste conmigo en darnos esperanza. Jesús viene. Mis amados, no sabemos qué va a pasar con esta situación. Las grandes empresas tecnológicas del mundo están desarrollando medidas, recursos para tratar, para vacunar. Algunos están hablando de un microchip que será necesario para que usted, antes de entrar a un avión, antes de ir al supermercado, a usted le puedan leer ya en los aeropuertos. En estos días nos estuvieron colocando un aparato para medirnos la temperatura. Algunos parecían un termómetro, otros parecían otros aparatos. A mí me parece que algo se está cocinando. Y como dijo alguien, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque yo creo que el Señor va a levantar su iglesia.
El anticristo podrá estarse organizando, pero Dios va a preservar a aquellos que se vuelvan, que nos volvamos a Dios. Por eso, insisto en esta mañana, mis amados, como insiste Dios con su pueblo, volvamos a Dios. Vuélvase a Cristo. No siga la ruta de la mayoría, que sigue su ruta hacia el abismo, que sigue su ruta hacia el infierno. Vuélvase a Dios. Iglesia, vuélvase a Dios. Vuélvase a la palabra. Vuélvase a la oración. No ignore el mensaje. No ignore la invitación. Perdone. Ame. Hable de Cristo. Haga discípulos. Prediquemos el evangelio. No sigamos la línea del pueblo de Israel o la línea del mundo en su descarrilamiento del propósito de Dios. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Yo les pido que coloque en su corazón las palabras de este cántico, un cántico muy antiguo, pero que nos invita en manera coherente a volvernos a Dios, a regresarnos a Dios. Autoevalúe su vida. ¿En qué necesita usted regresar a Dios? Y hágalo hoy. No lo deje para mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Y no estoy hablando solamente con aquellos que no conocen de Jesús. Estoy hablando con la iglesia también. Vuélvase a Dios. Vuelva a las primeras obras. Vuelva a las cosas que hacía cuando empezó este camino. Escuche la letra de esta canción. Vuélvete a Cristo. Deshice como a nubes tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Yo deshice como a nubes tus rebeliones, porque yo te redimí, 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 porque yo te redimí. Vuélvete a Cristo. Vuelve al Señor, vuélvete a Cristo, vuelve al Señor. Yo deshice como a nubes. Amén, amén, amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Señor, sensibiliza nuestros corazones. Sensibiliza nuestra mente para que podamos entender, y nuestros corazones para que podamos obedecer. Señor, atráenos a ti. Que podamos regresarnos a ti en este tiempo. Yo oro por esa persona que ha estado descarriada, alejada del Señor en este día. Señor, abrázale, recíbele, perdona sus pecados, lávale, Señor, purifica su vida en esta mañana. Oro por esa persona que todavía no ha tomado la decisión final de entregar su vida a Cristo. Señor, dale la oportunidad de regresarse a ti
y no perezca con el impío y el pecador. Y oro por los hermanos y hermanas, los que son pueblo de Dios, pero que, Señor, ignora la invitación a orar, la invitación a evangelizar, la invitación a ser discípulos. Señor, permítenos regresar a ti y obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos a estar listos. Preserva y conserva tu iglesia. Sabemos que tú has prometido vida eterna a los que creemos en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a estar firmes en el día malo. Cubre cada familia, Señor, que está al alcance de este mensaje, con tu gracia y tu misericordia. Y, Señor, en todo tiempo ayúdanos a perseverar y que podamos vivir en un estilo de vida a tus pies. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.